Tema del día de hoy, las leyes de Ewald. Comenzaremos hablando sobre el sistema vestibular o aparato vestibular. Está relacionado con el equilibrio y el control espacial. Regula el sentido del movimiento y del equilibrio, lo que nos permite situar a nuestro cuerpo en el espacio, nos permite los desplazamientos en nuestro entorno. ¿Cuáles son las funciones del sistema vestibular? Cumple un rol doble. Ayuda al cerebro a crear una percepción consciente de la posición y de los movimientos del cuerpo con respecto al entorno. Genera 3 reflejos compensadores: el reflejo vestíbulo-ocular, el reflejo vestíbulo-espinal y el reflejo vestíbulo-vegetativo. El reflejo vestíbulo-ocular es un reflejo vestibular de entrada vestibular y salida visual, que permite estabilizar la imagen en la retina durante el movimiento de la cabeza, generando un movimiento ocular inverso al sentido del giro encefálico. Por ejemplo, una cámara fotográfica nos muestra una visión nítida si el aparato está quieto. En cambio, si la cámara se mueve, la visión deja de ser nítida. A diferencia de nuestra visión, cuando observamos un punto fijo y movemos la cabeza, el panorama no va a ser afectado. La rotación de la cabeza y el cuerpo constituyen un desplazamiento ocular que comparte 2 fases, una lenta y una rápida. La fase lenta, dicha compensatoria, que es un movimiento de contrarrotación ocular de sentido opuesto a la rotación cefálica, prácticamente de la misma velocidad, permitiendo estabilizar la mirada. La fase rápida en el sentido de la rotación de la cabeza, por lo tanto, anticompensatorio, que tiene como objetivo de recolocar el ojo en el eje de la mirada. La asociación de un movimiento ocular lento y de un movimiento ocular rápido nos permite definir un nistagmus, donde el sentido es por convención internacional dado por la sacada rápida, el nistagmus, del griego que significa sacudida. Es un desplazamiento rítmico de los globos oculares compuesto por una sacada lenta de origen vestibular y una sacada rápida que recoloca al ojo en su punto de partida. Por convención internacional, es el sentido de la sacada rápida la que define el nistagmus. Fisiología del sistema vestibular. Principios fisiológicos de base. La ley de Florence en 1842 dice que la estimulación de un canal semicircular provoca un nistagmus reaccional, lo que produce en el plano del canal excitado. La primera ley de Ewald. Las manifestaciones tónicas, es decir, la fase lenta del nistagmo, las desviaciones segmentarias y axiales, siguen la misma dirección que la de la corriente endolinfática. El componente lento del nistagmo es una respuesta tónica de origen vestibular, mientras que el componente rápido es un movimiento compensador. Continuando con la segunda ley de Ewald, en el canal semicircular externo, las corrientes ampulípetas serían excitadoras y las ampulífugas inhibidoras. La excitación es más efectiva que la inhibición para cambiar la actividad laberíntica. Anatomía del oído. El oído lo vamos a dividir en 3 partes. Oído externo, que está compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo. A su vez, el conducto auditivo tiene en su parte externa un cartílago, el cual recibe las ondas vibratorias. Oído medio, compuesto por el tímpano y los 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo. Oído interno, formado por la cóclea y los conductos semicirculares. El oído interno está encargado de regular los movimientos y el equilibrio. Obtiene información sobre los movimientos de la cabeza y posee órganos especializados en distintos planos.
Anatomía del oído interno. Está conformado por la cóclea y los 3 conductos semicirculares, uno anterior, otro posterior y otro lateral u horizontal. En su interior de estos conductos semicirculares contienen endolinfa. El conducto anterior y posterior, los cuales son también llamados verticales, van a desembocar en una sola ampolla, y el conducto lateral u horizontal va a desembocar en 2 ampollas. Para su mayor comprensión vamos a poner un ejemplo de una persona que gira la cabeza hacia el lado derecho. Los 2 canales de la cabeza giran de igual manera hacia el lado derecho y por inercia de la endolinfa hace que se quede quieta y se dirija hacia la parte izquierda. En ese momento los cilios del lado derecho se inclinan hacia los quinocilios y por lo contrario los cilios del lado izquierdo se alejan de los quinocilios. Esto va a producir una despolarización en el lado derecho, donde, volvemos a repetir, los cilios están al lado de los quinocilios, y una hiperpolarización en el lado izquierdo, donde los cilios se encuentran alejados de los quinocilios. Vamos a poner otro ejemplo donde la persona mueve la cabeza hacia adelante y hacia atrás. En este caso, la endolinfa, por inercia, se queda quieta y se dirige a la parte posterior. Los cilios de la parte anterior están cerca de los quinocilios y los cilios de la parte posterior están alejados de los quinocilios. Esto produce una despolarización en la parte anterior y una hiperpolarización en la parte posterior. Todo este proceso conlleva a una secreción aumentada en la parte de adelante, donde se encuentran los cilios junto con los quinocilios. Esto producirá un aumento de glutamato. Y por lo contrario, una disminución de la liberación del glutamato en la parte posterior, donde encontramos los cilios alejados de los quinocilios, lo cual va a llevar a una inhibición en la parte posterior. Esta es la tercera ley de Ewald. Así tenemos que en la tercera ley de Ewald, en los canales semicirculares verticales se invierte la segunda ley, es decir, es más activa la corriente ampulífuga que la ampulípeta. Recordemos que la endolinfa baña al conducto del oído interno, es rica en potasio y es pobre en sodio. En el epitelio sensorial, las células son ciliadas y tienen estereocilios. El más largo es denominado quinocilio. Las células del epitelio sensorial se dividen en tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 son en botella y las tipo 2 o en cilindro. Cuando el estereocilio se une hacia el quinocilio, se abren los canales de potasio, ingresa el potasio de la endolinfa y produce descarga o potencial de acción. Contrario a esto, cuando el estereocilio se mueve en contra al quinocilio, se cierran los canales de potasio, la célula se hiperpolariza y no libera neurotransmisores. El factor de estimulación de los canales semicirculares son las aceleraciones angulares, bien por giro de la cabeza o bien por rotación de todo el cuerpo. Estas aceleraciones desplazan la endolinfa a lo largo del canal semicircular en sentido contrario al giro. Así, si giramos la cabeza hacia la derecha, se desplazarían ambos conductos semicirculares que detectarían el movimiento. El canal semicircular horizontal derecho se desplazaría hacia la derecha, mientras la endolinfa quedaría fija chocando contra la cúpula que se flexiona hacia el utrículo. A esto denominaremos corriente ampulípeta. La cúpula y la endolinfa ocasionan un movimiento en sentido relativo contrario al giro de la cabeza, lo que desplaza los estereocilios hacia el quinocilio, que está más próximo al utrículo, y originan una despolarización. En el lado izquierdo, el mismo movimiento hace que la endolinfa choque contra la cúpula,
desplazándola en sentido opuesto a lo que denominaremos corriente ampulífera, generando una hiperpolarización. Así tenemos que en la tercera ley de Ewald, en los canales semicirculares verticales se invierte la segunda ley, es decir, es más activa la corriente ampulífuga que la ampulípeta.